Acompáñenme. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú no nos dejas sin comer, Señor. Gracias por darnos el alimento material que necesitamos para que nuestros cuerpos funcionen de manera correcta. Y gracias también, Señor, por darnos el, el alimento espiritual que requiere nuestra fe, Señor, que requiere nuestro espíritu. Te agradecemos, Señor, lo ponemos en tus manos para que todo lo que se diga, Señor, el día de hoy sea palabra tuya y no de los hombres, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas es una carta que fue escrita aproximadamente en el año 49 o entre el año 49 y el año 54 después de Cristo, muy probablemente. Es la primera carta del apóstol Pablo, la primera carta que escribió, muy probablemente. Quizás conforme la ciencia arqueológica y la crítica textual siga avanzando, podamos llegar a decir definitivamente que fue la primera carta del apóstol Pablo o no. Y esta carta del apóstol Pablo es motivada por un grupo de judíos cristianos que creían o pensaban que había que seguir guardando aspectos de la ley ceremonial de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno de estos judíos se convertía a Cristo, este judío cristiano, este judío mesiánico, seguía cumpliendo la ley. Y cuando Pablo vino y les predicó a varias iglesias en Galacia que la salvación era solamente por la fe y no por las obras, un grupo de judíos cristianos mostró su descontento contra Pablo y decían de Pablo que Pablo era un cristiano light, era un cristiano que quería hacer un mensaje atrayente a los gentiles, porque estos judíos cristianos pues se seguían circuncidando, seguían guardando la ley alimenticia del pueblo de Israel, y Pablo decía a los gentiles que no. Pablo exponía acerca de la ley, acerca de que la ley era buena, pero que no nos justificaba delante de Dios, y eso delante de los judíos era un escándalo, y es por eso que decían que era como un cristiano light este Pablo. Y Pablo, a fin de demostrar que esto no es así, escribe la carta a los Gálatas como escribió la carta a los romanos, y esto es lo que nos dice Pablo, Dios a través de Pablo: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. El mensaje de Pablo es muy claro: no hay obra que te pueda ganar el cielo. Todo es mediante la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es confiar en Dios. La fe es la confianza. De hecho, algunas traducciones más recientes, como por ejemplo traducción al lenguaje actual, en lugar de decir fe, directamente dice confianza. Quien pone su confianza en Jesucristo. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la confianza en Cristo. Entonces, la fe es confiar en Dios. La confianza humana, en ocasiones, se puede llegar a ganar mediante el tiempo y mediante uno va conociendo a la persona. Así es como uno se gana la confianza.
Para nosotros confiar en alguien tenemos que invertir tiempo en esa persona y que esa persona, y conocer a esa persona y que esa persona nos conozca, y así podemos ir generando confianza. Y la confianza, la fe sobrenatural que nos da Dios es este tipo de confianza. Es una confianza en la que confiamos en Dios porque hemos visto que Dios cumple sus promesas. Dios ha cumplido a lo largo de la historia multitud de promesas, las ha dicho que se van a cumplir y se han cumplido, y entonces eso nos da a nosotros una confianza. Y nosotros somos hijos de Dios si confiamos en Jesucristo, si confiamos que Jesucristo vino, vivió una vida santa, murió y resucitó. Si nosotros creemos eso, si nosotros confiamos en eso, entonces nosotros somos hijos de Dios. Y ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Este es el mensaje que Pablo quería que entendieran los de Galicia, los gálatas. Es un mensaje importante que Pablo quería que entendieran los gálatas. Este mensaje es universal. El mensaje del Evangelio es un mensaje universal, multiétnico, le llaman algunos. No importa de qué color de piel seas, si eres blanco, negro, amarillo, no importa si eres rico o pobre, no importa tu nivel de estudios, no importa nada de eso. El mensaje de Dios es universal, es para todo mundo, de tal suerte que el día de hoy, esto es hermoso porque quizás el día de hoy prostitutas estén aceptando el mensaje del Evangelio. Quizás el día de hoy presos en la cárcel estén aceptando el mensaje del Evangelio. Quizás el día de hoy algún gobernante, alguien con un puesto importante, esté aceptando el mensaje del Evangelio. Un pobre, un rico, es igual, el mensaje de Dios es para todos, eso es algo realmente hermoso. Es hermoso saber que uno tiene hermanos de cualquier tipo, literalmente de cualquier tipo. El otro día yo iba pasando por una zona de dinero dentro de la Ciudad de México y vi una iglesia, me parece que era como presbiteriana, y era una iglesia hermosa, muy bonita, y de nada más pensar que ahí va puros hermanos que tienen dinero, que tienen ahí el billete, ¿no? Y uno puede entrar ahí y convivir con los hermanos. Y uno puede ir a iglesias que están fundadas con lámina en la tierra y puede convivir con los hermanos. Y todos son hermanos. Y el apóstol Pablo nos dice que todos tenemos el valor delante de Dios. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Ricos, pobres, presidentes, si es que hay alguno, hombres o mujeres. Romanos nos dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos herederos con plenitud, completamente, con todos los derechos que nos asisten. Aquí no hay nada tal como yo soy más hijo que tú o yo tengo más derecho que tú tienes. Todos aquí tenemos el mismo derecho a todas y cada una de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, que le ha hecho el Padre de la fe, Abraham, que le ha hecho a Cristo. Todos nosotros somos herederos de las mismas promesas que Dios nos ha hecho. Y Pablo continúa en Gálatas 4 diciendo, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre.
Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya no son hijos ustedes ya son hijos de Dios. Ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho heredero también. Cuando pongo el ejemplo, ¿verdad? Hay algunas personas famosas que se han hecho de dinero cuando son muy pequeñas aún. Hay actores y actrices que son menores de edad y resulta que estas personas desde su corta edad ya tienen mucho dinero acumulado, mucho dinero. Y lo que hace su padre o su tutor es precisamente administrarle su dinero. Aunque su dinero es suyo, aunque todo eso que el niño posee es suyo, es el tutor quien se lo administra. Y cuando esta persona crece y cumple la mayoría de edad, entonces ya se le ceden los derechos totalmente sobre su dinero. Entonces él sí ya puede hacer lo que quiera sobre ese dinero. Y Pablo nos dice que nuestro caso es parecido a este. Hay algunos que eran esclavos, hay algunos que eran menores, y una vez que nosotros hemos alcanzado esta mayoría de edad, entonces tenemos derecho a todas las promesas de Dios. ¿Y qué significa la mayoría de edad? El que Cristo haya venido y haya cumplido con esa ley. Pablo está usando una serie de imágenes que a los Gálatas se les hacen muy familiares para que ellos las puedan entender. Y dice Pablo, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, los meses, estaciones y los años. Los creyentes de Galicia eran, como dije, personas judías que tenían sus leyes, que estaban siendo circuncidados, que guardaban el sábado, que guardaban las leyes ceremoniales de parte de Dios. Y aquí Pablo les está diciendo que siguen guardando estos días, siguen guardando estos meses, siguen guardando estas estaciones, se hacen esclavos por su propia voluntad a todas estas leyes. A todas estas leyes. Para los judíos se esclavizan a la ley y los gentiles, peor tantito, a los astros, a estas creencias que tenían los que no eran judíos y que habían recientemente conocido del Evangelio. Ellos guardaban los judíos guardaban los días de fiesta, como por ejemplo el sábado, lo veían como un medio de santificación. Y dice el versículo 9, pero ahora ustedes que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que van a regresar a estos principios ineficaces y sin valor? Nosotros somos hijos de Dios y es importante entender que no basta con creer a nuestra manera. Los judíos mesiánicos, los judíos que habían aceptado a Cristo, pero que se querían seguir imponiendo la ley, se les llama judaizantes, querían creer a su manera.
No querían aceptar lo que Dios ya les había dicho, que era por medio de la fe. Ellos querían seguir imponiendo su visión de Dios. Como actualmente muchos de nosotros en nuestro pasado, o muchas de las personas que podemos conocer, queremos creer en Dios, pero queremos creer en Dios a nuestra manera, no a nuestra manera en la que nos está diciendo la Biblia que creamos en Dios. De tal suerte que muchos conocemos a personas que dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero creo a mi forma, creo a mi manera. Pues quizás estas personas creen en otro Dios totalmente diferente al que la Biblia dice, pero no creen en el Dios bíblico. Algunas personas solamente quieren creer a Dios, creer en Dios a su manera. Y el apóstol Pablo, al ver esto, hace notar su miedo, su preocupación, diciéndoles, temo por ustedes, que tal vez me haya esforzado en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Cuando Pablo fue a la iglesia, bueno, no era una iglesia, cuando Pablo fue con los Gálatas y les predicó el evangelio, los Gálatas, maravillados, aceptaron el mensaje del apóstol Pablo, aún él estando enfermo. ¿Cómo es posible que una persona estando enferma, se habla que muy probablemente el apóstol Pablo sufría de paludismo, que es una enfermedad en los ojos? Eso es posible, puede ser que no, pero es porque Pablo dice, de haberle sido posible, ustedes se habrían sacado los ojos y me los hubieran dado a mí. Entonces, puede ser que Pablo tenía alguna enfermedad relacionada con los ojos. Y imagínense que un hombre con los ojos mal, enfermo, desnutrido, venga a hablarles del evangelio de la gracia y del gran amor que Dios nos tiene. Eso parece un poco extraño, ¿no? Uno se imagina dando las noticias si uno dice, te voy a mandar un mensajero que te va a dar una excelente noticia, uno se imagina un mensajero formal, fortachón, con trompeta, anunciándole, y resulta que recibieron a un hombre enfermo. Pero tal fue la gracia de Dios que fue infundida sobre esas personas que escucharon el mensaje, que se convirtieron al evangelio y recibieron al apóstol Pablo como si hubiesen recibido a Jesús mismo. Y cuando Pablo se retira, algunos judíos comienzan a debatir entre ellos que sería bueno seguir guardando la ley, que sería bueno seguir circuncidándose, y entonces ya no ven a Pablo como un amigo, ya no ven a Pablo como a Jesucristo, ya lo ven como un enemigo. Y entonces Pablo se sorprende y dice, ahora resulta que porque les he dicho la verdad, me he vuelto su enemigo. Les lavaron el coco a los Gálatas. Estas personas, como les digo, se les conoce como legalistas o como judaizantes, le lavaron el coco aparte de la iglesia, aparte de las iglesias en Galicia. Y entonces ya veían como a un enemigo a Pablo, ya lo veían como un enemigo, el decir que la salvación era por la fe. Eso ya era muy light. ¿Cómo que por la fe? Hay que seguir circuncidándonos, hay que seguir alimentándonos según dice la Torá, hay que seguir guardando el sábado. ¿Cómo que ya no? Eso es un mensaje light, decían ellos. Y los judaizantes le lavaron el coco a los de Galicia y los voltearon en contra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo a esto lo pone triste porque cuando recibieron el mensaje los recibieron con mucha alegría y actualmente
ya no lo quieren ni ver al apóstol Pablo, ya no lo quieren ni ver. Aquí hay algo que me parece que debemos resaltar, y es que cuando alguien nos corrige y tiene preocupación por nosotros, debemos de aceptar que nos está corrigiendo, debemos de aceptarlo con humildad, debemos de aceptar la corrección con la mejor disposición, con humildad de saber que uno está equivocado, sobre todo si la persona que nos está corrigiendo se preocupa por nosotros. Si alguien nos corrige, debemos aceptar esta corrección, sobre todo si alguien nos corrige con respecto a nuestro tema de hoy en cuanto a la fe, en cuanto a la fe llevada a la práctica. Dice el versículo 17, el apóstol Pablo aquí les está hablando de los judaizantes, dice, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. En nuestro contexto actual, al igual que hace 2000 años, hay personas que tienen un interés en llevarnos hacia sus sectas y ellos toman la palabra de Dios para distorsionarla de tal manera que hacen ver la palabra de Dios como si a la palabra de Dios, al evangelio, le faltara algo extra. Y entonces nos dicen, ve aquí cómo es que es importante guardar el sábado, ¿no? Ve aquí cómo Dios descansó el séptimo día. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios al descansar el séptimo día. Nosotros tenemos que descansar los sábados. Y dice el apóstol Pablo, estos muestran mucho interés por ganárselos, pero no abrigan buenas intenciones. No abrigan buenas intenciones. Es por eso que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios en un contexto y debemos entender la Biblia como un todo completo. Una Biblia que se interpreta a sí misma sin sacar de contexto los pasajes. Sin sacar de contexto los pasajes. Y Pablo aquí está demostrando su preocupación por las almas, su preocupación por las personas, el que no quiere que estas personas se pierdan. Es hermoso cómo, si ya hablamos de recibir la corrección, si alguien nos corrige, debemos tener la humildad de recibir esa corrección. También es importante que cuando nosotros corrijamos, lo corrijamos con el espíritu que Pablo tenía, un espíritu de real preocupación, un espíritu de preocupación verdadera. Y es que así como algunos no reciben la corrección con humildad, hay algunos que tampoco corrigen con humildad. Hay algunos que cuando llegamos a corregir, no corregimos con humildad, sino llegamos a corregir con soberbia. Es importante que cuando corrijamos a alguien, que cuando un hermano diga algo que está mal, cuando un hermano diga algo que según la Biblia no es correcto, lo corrijamos porque tenemos preocupación por él. Que no lo corrijamos por soberbia intelectual de demostrarle que sabemos más que él. Que no haya esa soberbia dentro de nosotros de decir, te voy a decir que estás mal y te voy a decir en qué parte de la Biblia está. Sino que lo corrijamos con preocupación, con la preocupación que Pablo tiene, por la preocupación que Pablo tiene por los Gálatas. Y aquí viene algo bien importante que debemos entender, que dice Santiago, porque el que cumple con toda la ley, pero
falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda la ley. Vuelvo a leerlo, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda la ley. Nosotros conocemos dentro del Éxodo, en el Éxodo, ¿verdad? Nos dan los conocidos 10 mandamientos que le dieron a Abraham Moisés, que le dieron a Moisés, las tablas de la ley, y había 10 mandamientos dentro de las tablas de la ley, pero se habla, los estudiosos han contado una por una las leyes del Antiguo Testamento y han llegado a contar más de 500 leyes. El Antiguo Testamento no solamente tiene 10 leyes, sino tiene más de 500 leyes. Y Santiago nos dice, si quieres cumplir la ley, tienes que cumplirla toda, porque si quebrantas una sola de estas 500 leyes, vas a ser culpable de quebrantar toda la ley. Toda la ley. No importa si tú cumpliste con 495 leyes, si es que eso se puede. Si quebrantas 5, quebrantaste toda la ley. No importa si tú cumples con 499 leyes, si tú quebrantas la 500, vas a ser culpable de quebrantar toda la ley. La enseñanza es que no vas a poder cumplirlas, que debes de poner tu fe en lo que hizo Jesús, en que Jesús cumplió con todas esas leyes. Y si tú quieres, en algún momento te pasa por la cabeza o alguien viene a ti a decirte que te debes de circuncidar, que debes de guardar el sábado, que debes de no comer cerdo o de no comer alimentos que el Antiguo Testamento considera impuros, si tú te meten esa idea a ti o alguien viene a ti diciéndote que hay cosas que los cristianos no podemos hacer como el Antiguo Testamento, debes de recordarle que si no cumple con los más de 500 mandamientos que tiene el Antiguo Testamento, entonces esa persona va a ser culpable de quebrantar toda la ley, toda la ley. Y aquí, Pablo, para que quede un poco más claro, les hace una analogía, les relata una historia. Les relata una historia que dice: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. El relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de una promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí el apóstol Pablo está haciendo como él lo llama, una analogía. Resulta, y esto quizás ustedes lo han podido comprobar en sus lecturas de la Biblia, Antiguo Testamento, Génesis, resulta que Dios, un día Dios sacó de su tierra a Abraham, lo sacó, y Abraham fue,
sin saber a dónde iba. Y llegado un momento, Dios le dice a Abraham, ve, voltea al cielo. Y Abraham voltea y ve chorro de estrellas. Y dice, así va a ser tu descendencia. Y después de que Abraham ve y ve chorro de estrellas, quizás ve sus manos viejas, arrugadas. Y ve a su esposa también así, arrugada como una pasita. Y dice, pues yo confío en Dios. Y pasa el tiempo y resulta que nomás no llega esa descendencia que le habían prometido y que su esposa era estéril. Entonces su esposa Sara, gracias ahí a unas leyes de la esclavitud, le dice, le dice Sara, ten relaciones con mi esclava y una vez que mi esclava tenga hijos contigo, entonces esos hijos van a ser míos, van a ser de mi propiedad y entonces ya vamos a tener la descendencia que nos prometió Dios. Y así lo hace Abraham, obediente el hombre hacia su mujer. Y entonces Abraham va y se acuesta con la esclava de su mujer y tiene un hijo. Y ese hijo que tiene, nos dice el apóstol Pablo, es nacido de la voluntad de la carne, de la voluntad humana. No fue nacido de la voluntad de Dios. Y entonces ahí después de una lección que aprende Abraham, entonces su esposa da a luz a Isaac. Y nos dice la Biblia que este hijo es nacido de la promesa, es nacido no de la voluntad del hombre como el otro niño, sino de la voluntad de Dios. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que estos son los dos pactos. Es el pacto de la ley y es el pacto de Dios, es el pacto de la gracia. Y nos dice que nosotros somos hijos nacidos del pacto de la gracia. No somos hijos nacidos del pacto de la ley, no somos hijos nacidos en esclavitud. Uno fue el pacto con el hombre, el pacto de la ley, un pacto condicional de haz esto, cumple la ley y entonces vivirás. Pero el pacto de Dios, el pacto de la gracia, es un pacto no hecho con el hombre, sino es un pacto hecho con Dios mismo. Es un pacto incondicional. Y es un pacto en donde Jesús ha cumplido la ley toda totalmente y murió por nuestros pecados. Ese es el pacto. El legalista y el que confía en la ley será echado fuera. Si alguien viene y dice que hay que circuncidarnos y dice que hay que guardar el sábado y dice que no hay que comer ciertos alimentos por ser impuros según la ley del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, échale de aquí fuera. Échale fuera. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Y para el apóstol Pablo esto es muy importante y quisiera leer lo que escribió Charles Spurgeon con respecto de este pasaje. Charles Spurgeon dice, el primer pacto representado por Agar es el pacto por obras, que es este. Oh hombre, aquí está mi ley. Si tú por tu lado te comprometes a guardarla, yo por mi lado me comprometo a que vivirás si la guardas. Si tú te comprometes a guardar mis mandamientos perfectamente, enteramente, plenamente, sin una sola ofensa, en ningún punto, yo te llevaré al cielo. Pero escúchame bien, si tú violas algún mandamiento, si tú te rebelas contra una sola ordenanza, te voy a destruir para siempre. Ese es el pacto de Agar, el pacto promulgado en el Sinaí, en medio de la tempestad, el fuego y el humo. El pacto de Sara es el pacto de la gracia, no hecho entre Dios y el hombre, sino hecho entre Dios y Dios. Hecho entre Dios y Cristo Jesús, que consiste en esto. Cristo, por su parte, se compromete a llevar el castigo de los pecados de todo su pueblo. Se compromete a morir, se compromete a pagar sus deudas, se compromete a cargar con las inequidades en sus hombros.
Y el Padre, por su parte, se compromete a que todos aquellos por los que muera efectivamente el Hijo serán salvados. Serán salvados con toda certeza. Que viendo que ellos tienen corazones perversos, Él pondrá su ley en sus corazones, para que no se aparten de ella, y que viendo que tienen pecados, Él los pasará por alto y no los recordará jamás. El pacto de las obras era: haz esto y vivirás. Pero el pacto de la gracia es: Cristo murió para que vivas. El uno fue hecho con el hombre, el otro fue hecho con Cristo. El uno era un pacto condicional al cumplimiento que le diera Adán. El otro es un pacto condicional para con Cristo, pero perfectamente incondicional para con nosotros. No hay ningún tipo de condición. Y si existe condición, el propio pacto la satisface. Ese es el mensaje del Evangelio. No es por obras, para que nadie se gloríe, es únicamente por la confianza en Jesús. Hermanos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la mujer libre. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos las gracias por el mensaje del día de hoy. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, a guardarlo dentro de nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que ilumines la mente, el cerebro, el espíritu de las personas que insisten, Señor, en seguir cumpliendo los mandamientos de la ley, para que se abran, Señor, a la verdad del Evangelio y a la hermosa gracia que tú nos has dado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.